Hola, bienvenidos, bienvenidas a una sesión más de Mirarnos, Archivo Vivo de las Prácticas Escénicas, un encuentro conversatorio que intenta o que pretende generar un archivo por medio de una serie de cruces entre diferentes artistas, creadores, creadoras, que trabajan en el ámbito de las artes vivas, tanto en España como en Uruguay. Este es un proyecto que estamos haciendo en colaboración con el Centro Cultural de España en Uruguay. Mirarnos es un proyecto que comenzó hace un año con el objetivo de compartir las prácticas y los contextos en los que trabajan los creadores y las creadoras y que vienen desarrollando sus prácticas y sus metodologías de creación, ¿no? Lo que motiva este contexto y este encuentro, este conversatorio, es escuchar a esos artistas, aparte de sus obras, ¿no? Como muchas veces nos vinculamos a los artistas a través de sus obras, del producto, del resultado final, y a veces pues no escuchamos lo suficiente lo que hay detrás. Es decir, las relaciones, los deseos, los afectos, las decisiones, las éticas y los valores también que están detrás de esas creaciones. Esta es la tercera sesión, que como sabéis sucede desde hace 2 semanas, todos los jueves. Os hablo desde Madrid, mi nombre es Paz Rojo y esta noche tengo el gusto de compartir inquietudes y preguntas, y bueno, pues a saber qué pasa, con Santiago Turene, quien también es uno de los facilitadores de este proyecto junto a Luna Anais. Hola, Santiago. Hola, Paz. ¿Cómo va? Muchas gracias por esta presentación. Un placer estar contigo conversando, mirarnos en el día de hoy. Realmente un placer. Lo mismo te digo, lo mismo te digo. Aparte, nada, estar en una nueva dinámica también para mí de estar en este lado del mostrador para poder conversar, que siempre, y extrañando un poquito a Luna también en este sector, casi siempre, que Bueno, está venimos. por ahí, ¿eh? Está por ahí en el aire, ¿no? Igual sabemos que anda por ahí. Nos está mirando seguro. Totalmente, le cual le mandamos un beso enorme. Sí, un beso, Luna. Y sí, bien como contabas, este espacio así nos interesa pila para indagar un poquito en los que, en qué andamos cada uno de los artistas que estamos como invitando y proponiendo en estos cruces, que a nosotros ya nos había encontrado en un cruce previo, también junto con el Centro Cultural de España, en otros tipos de Sí, formatos de sí, diálogo, que había sido en una publicación que junto con la editorial realizamos hace unos años, que se llamaba Conversaciones, Anotaciones y Dramaturgia en las Artes Vivas entre España y Uruguay. Ahí pudimos también intercambiar un poquito de nuestras información. prácticas, de nuestros procesos y de nuestras reflexiones, que fue bien interesante también ese momento. Y Sí. yo con mucha curiosidad también de en qué andás ahora, en qué estás. Pues estoy un poco de iba a decir pospandemia, fíjate, no. Mm. Bueno, postdoctorado, después de llevar muchos años con una investigación. Pero estoy ahora preparando un solo, una pequeña cosa, que se va a llamar Lo que baila, para un comisariado que está preparando Fernando Gandasegui, que no sé si conocéis, La Casa Encendida, que se va a llamar Domingo, que es ahora en junio. Estoy también impartiendo laboratorios y varias conferencias, tanto presencial como virtualmente, y preparando y también proyectándome a ver si pasa, ahora que Europa se está abriendo un poco, unos bolos que nos han salido de mi pieza Eclipse Mundo, que fue la última pieza que hice dentro del marco de la investigación.
en Courtrai, que de hecho se tenía que haber hecho el año pasado, pero se canceló por la pandemia, en un festival que se llama Summer Festival en Bélgica. Y luego en otro contexto muy interesante que se llama el Museo como Performance en la Fundación Serralves en Oporto. Yo cuando me invitasteis, pues me había preparado así como, me he preparado algo más, bueno, que esto es preparado y no preparado. Algunas cuestiones en las que estoy pensando y que también vienen mucho de ese contexto, que claro, es que he estado 10 años metida en una investigación, de ese contexto de la investigación y de la investigación artística basada en la práctica y su relación con la danza también como práctica, basada en la práctica, ¿no? Entonces, bueno, si quieres puedo explicar o no, o también tú, cuéntame, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Sí, acá, bueno, también en una instancia como de inicio también de creación nueva, eh, que junto también con Luna y otros colegas de acá de Montevideo, más vinculados también con el mundo de la música y con el mundo de las bandejas, lo estamos proponiendo un nuevo desafío, un nuevo modo de relacionarnos también a través de la creación y una construcción de un posible dispositivo que seguramente estaríamos presentando en el mes de septiembre, en el marco de un ciclo de danza que se produce aquí en Montevideo, ciclo Montevideo Danza. Ah, Y entonces me encuentro como un poco efervescente en esas ganas, en ese deseo de encontrarnos en este nuevo proceso de creación que vamos a estar emprendiendo ahora mañana. Mañana justo nos guau, encuentra el primer día de ensayos y de encuentros para, para poner ahí en común y empezar esta nueva aventura, que significa también con unos intereses ahí que venimos ya desde hace un tiempito, con un colectivo de personas que venimos también pensando un poco, bueno, cómo es la relación de la performance o del cuerpo en relación a la pista de baile, a ese otro tipo de espacios donde también se generan estos cruces, esas relaciones, esas potenciales deseos del estar con un otro, con un otro. Y bueno, y ahora nos encuentra en esto que es bien interesante, aparte de también haber pasado por otros, por otros procesos previos muy cercanos también, donde todavía me sigo como cuestionando y reflexionando sobre, bueno, qué es esto del hacer en la escena, qué es esto, cómo también los nuevos dispositivos que estamos proponiendo dialogan de alguna forma con aquellos que se ponen en relación también, pero desde un lado más desde el lugar del espectador, cómo son esos tipos de espacios en los que estamos activando estas propuestas. Eh, siempre han mm, sido reflexiones que en mí se han cruzado un montón y que viene bien, en estos últimos años viene como proponiéndome cuestionar y proponiéndome dialogar desde ese lugar, siempre también desde un lado de la creación en la que lo he contemplado o que lo concibo de alguna forma, siempre en relación con un alguien más o con un alguien es más, que es bien interesante de este lugar del arte más como relacional, no solo con cómo nos relacionamos desde nuestras producciones con aquellos que vienen a vernos, sino también de, bueno, cómo es que se configuran esos universos o la creación de unos posibles ahí para dialogar, para estar,
para seguir reflexionando de esto que estamos proponiendo haciendo. Y es bien interesante, el año ya 2019, iba a decir el año pasado, porque pero no, era el año anterior, el año pasado fue como bastante encerrado ahí, que tuvimos como otras lógicas de funcionamiento, pero ya en el 2019 también, junto con el Centro Cultural de España, pudimos hacer una, una obra conjunto con Franco Becci y Santiago Tricot, que se llama Explícito, que esa también sigue siendo aún esa obra que me sigue motivando y me sigue dando como mucho insumos para justamente dialogar y ponernos ahí como bueno, cuestionarnos, ¿no? Sobre qué es cómo es que estamos produciendo y cómo es que estamos generando a través de diferentes tipos de metodologías y de propuestas, que es súper interesante. Un poquito como... El otro día me quedé así pillada con, que quizá tiene que ver con todo esto que estás diciendo. Cerrarme la puerta, por favor, perdón. Se mencionó la palabra práctica, ¿no? Sí. Esta cosa de hacemos cosas, ¿no? Estamos ocupados en cosas, ¿no? Y incluso hoy, o al menos esa es mi experiencia, tú no has mencionado esa palabra, es verdad, como que funcionamos más como prácticas en lugar de obras, ¿no? Como que ya casi no decimos estoy haciendo esta obra o estoy haciendo esta pieza, es más como tengo, ¿no? Tengo esta práctica, ¿no? Y bueno, en relación a este contexto donde he venido desarrollando mi trabajo, ¿no? Que es justamente eso, basado en la práctica, ¿no? Como la investigación basada en la investigación artística basada en la práctica, y la danza basada en la práctica, como que estuve pensando, ¿no? Esas relaciones, y las sigo pensando, que también estoy ahí, esta relación entre la práctica y la performance, ¿no? Como que la práctica, que el otro día se mencionó, y de hecho se mencionó en relación a Deborah Hay, ¿no? Sí. Como en sus circle dances, ella decía algo así, no fueron sus palabras, pero algo así como, bueno, pongo a la gente en círculo, ¿no? Que es muy propio de la práctica, nos ponemos en círculo, porque quiero olvidarme un poco del espectador, ¿no? De esta sensación de expectativa, ¿no? Como que tengo que hacer algo para un espectador, ¿no? Y ella pues quería encontrar una relación otra respecto a eso, y en ese sentido, bueno, pues ignorándolo, ¿no? Y estar ocupada, ¿no? Yo lo que estoy ocupada es en este hacer, ¿no? Y esa es una de las virtudes de la práctica, ¿no? Que nos ocupamos en algo, hacemos algo. Mm. Eh, Ese hacer algo eh, no está hecho, su intención no es entrar en relación, de hecho, con un espectador, ¿no? Sino que más bien lo ignoran. Y eso, por otra parte, no significa que no haya gente mirando. De hecho, muchas veces sus participantes también miran esa práctica. Mm. Pero la práctica como tal tiene quizá esa potencia de transformar el espectador en un asistente, ¿no? En alguien que, pienso por ejemplo en la práctica que hace poco la hice, hace mucho tiempo que no la hacía, del movimiento auténtico, que existe la figura de hecho del testigo, que me encanta, ¿no? Que es aquel que, al que le ocurre algo, ¿no? Algo le pasa, ve un acontecimiento a pesar de sí mismo, ¿no? O sea, ve una cosa que pasaría igualmente si estuviera ahí o no, ¿no? Y una vez que ocurre ese acontecimiento, pues es como un depósito, ¿no? De eso que pasa, ¿no? A diferencia del espectador social, ¿no? El espectador, yo lo llamo el espectador social, ¿no? Un espectador atravesado por tecnologías, antes hablábamos de redes sociales, fake news, likes, Sí. esa hiperrelacionalidad y como hiperinformatizado, ¿no? Luego otra virtud es esta idea de, que quizá ahí, así también piensas tú esta idea del dispositivo, no lo sé, no lo sé, este dispositivo relacional, según te he entendido. Sí. Es esta idea de inmanencia, es decir, la práctica siempre va a ser diferente dependiendo de los participantes que haya y del tipo de contexto, ¿no? En el que ocurre, y por tanto siempre está su saber, ¿no? El saber que genera
es siempre abierto, ¿no? Como que está abierto y lo cual también me hace pensar en entornos de aprendizaje, ¿no? No reglado, de aprendizaje no reglado, es jerarquizado, donde a lo mejor hay un facilitador, pero todos están implicados, ¿no? Poniendo el cuerpo y su cabeza y sus afectos y su todo. Y, y luego lo más maravilloso que me parece de esta idea de práctica es que uno, o la potencia que tiene, es que uno básicamente pone algo en el mundo, Mm. lo pone y lo comparte, ¿no? Con otros y con otras, sin necesidad de que eso que hace, esa ocupación tenga que ser mercantilizada, ¿no? O tenga que ser tenga que ser intercambiada, ¿no? Por otra cosa, ¿no? Tenga que entrar en esta lógica del intercambio de valor. Y, y bueno, pensaba eso, por ejemplo, en relación a la performance, ¿no? Que la performance tiene que ver más con enunciar o declarar o manifestar también críticamente, y ahí sí que hay una interpelación al espectador, ¿no? Y, y luego el lado oscuro de la práctica, ¿no? Que también lo hay, ¿no? Que es esta cosa de como es una práctica y no es una obra, pues mira, pues te pago menos, ¿no? Como que también hemos llegado a precarizarnos muchísimo, ¿no? Y creo que hay algo aquí en la relación, y luego aparte también la marca de la práctica, ¿no? A mí a veces en mi investigación, que generé una práctica y que de hecho nunca realmente la llegué a llamar práctica, a veces la llamaba tecnología, bueno, y mucha gente me preguntaba, ¿pero tiene nombre esta práctica? Y yo decía, pues no, porque es una cosa que hago, o sea, si la pongo un nombre ya, bueno, no tiene por qué. Pero bueno, Mm. esta cosa del mercadeo de los nombres, ¿no? Sí, de ponerla a trabajar, ¿no? Y de venderla, terminar, bueno, entrando en esa economía, ¿no? Em, y luego esta idea de performance, ¿no? Y creo que es interesante hoy, o me ha hecho pensar, precisamente Eclipse Mundo, creo que es una pieza un poco paradigmática para pensar eso y otras piezas también. Esta idea de quizá empezar a hacer más performance, es decir, tomar posición, ¿vale? Sí, Encarnar la crítica en sí. lugar de hablar de ella y practicar el teatro, ¿no? Que ahí es donde el dispositivo es interesante, ¿no? Nosotros, simplemente explico esto de Eclipse Mundo, fue la última pieza, ¿no? que hice, escénica, y para mí era como una forma, llevaba 10 años, ¿no? Como recurriendo, produciendo continuas iteraciones de lo mismo en múltiples formatos, múltiples, es una investigación hipermediatizada, desde videoensayos, experimentos audiovisuales, festivales, experimentos curatoriales, contextos de investigación colectiva, ¿qué más? Solos, piezas escénicas y este continuo laboratorio o práctica, ¿no? Que es básicamente la génesis o la columna vertebral del proyecto, ¿no? Socializándolo siempre a través de ese entorno abierto de aprendizaje, ¿no? Con otros y con otras. Y, pero claro, llegaba un momento, no lo he explicado ni lo voy a explicar, o a lo mejor no lo llegaré a explicar en esta sesión, pero llegaba un momento que estuve bastantes años sin hacer nada en el teatro, ¿no? Por las características de la investigación, ¿no? Que lidiaba con cuestiones, bueno, pues eso, que supondría una danza basada en la práctica, desvinculada de la economía de atención neoliberal, ¿no? Mm. Que es esa economía, por ejemplo, en el teatro, ¿no? Donde pues, operan una serie de mecanismos, ¿no? El reconocimiento, ¿sabes? Toda esta idea de todo este dispositivo de publicidad, de, bueno, también de adaptación a una serie de necesidades. Bueno, ahí pues, es una economía muy compleja donde algo, esto es, algo que Ujú. está en potencia, que es esta práctica, ¿no? Puede ser inmediatamente capturada, ¿no? Y convertirse en una mercancía, ¿no? Mm. Porque el propio dispositivo es Sí, lo lo que está. hace, es lo que Mm. hay. Entonces, la idea de Eclipse Mundo era cómo esta práctica puede continuar siendo práctica a pesar de estar
y de entrar y de autodeclararse performance en el dispositivo teatral. Entonces, claro, dijimos, vale, entonces tenemos que declarar la performance, o sea, hacerlo como una performance, ¿vale? Y practicar el teatro. Y entonces aquí el dispositivo lo llamábamos un dispositivo de... Primero voy a decir, esto es muy importante, que trabajé con un equipo maravilloso de artistas maravillosos. Arantxa Martínez, Ricardo Santana, Ollana Altuve, Jaime Llopis, Fran Cabeza de Vaca, que hace un soundtrack maravilloso, que es el 50% de la pieza, ahora explicaré el porqué. Carlos Marquerí en las luces y David Benito y Jorge Dutor en los vestuarios y estuvo por allí durante todo el proceso. Entonces lo que hicimos fue generar lo que llamamos un dispositivo de disociación audiovisual, ¿vale? Y entonces la práctica seguía siendo práctica, es decir, nuestra función era no demostrar o mostrar que estamos haciendo una práctica, sino hacer la práctica directamente, no había mediación, digamos. Todo esto te estoy hablando en naves de matadero, 400 personas. O sea, nos metimos en el vientre de la bestia. Y además eso fue una decisión. No, esto no puede ser en un estudio. No, no, no. Esto tenemos que ir ahí, sí, ¿no? a la gran estructura y al gran Exacto. teatro donde poder incidir ahí. Eso es Exacto. interesante. Exacto. Exacto. Y entonces el público lo que tiene son headphones, ¿vale? Unos cascos. Claro. Y ahí lo que está ocurriendo en primer plano, durante toda la pieza es un soundtrack maravilloso de Fran Cabeza de Vaca, que a veces deja entrar el allí, es decir, donde nosotros estamos, el sonido de lo que estamos haciendo, porque nosotros estamos en el estudio, o sea, y no hacemos como si, no representamos eso, lo hacemos, vuelvo a decir, ¿no? Todo esto, por supuesto, hay que practicarlo y es parte de la práctica también, ¿no? Bueno, llega un momento que también él mutea, ¿no? Él mutea lo que está pasando. Lo mutea, como hacemos ahora también con el Zoom. Lo mutea el sonido de afuera, mutea el allí que estamos mirando, ¿vale? Y continúa pues, con otro sonido y otra serie de cuestiones y todo un paisaje sonoro. Entonces es como que el sonido y los headphones actúan como una especie de muro, ¿no? de separación y deja ver la danza, la deja ver. La danza continúa siendo danza, es decir, nosotros no... Lo que ocurre es que nosotros no estamos escuchando ese soundtrack, no escuchamos nada. Sabemos que hay un negro con 400 personas y nosotros, mira, la hicimos esto fue graciosísimo, la hicimos ahí en Salmon, en Barcelona, en el Mercat de las Flors. Y venga, vamos a hacer un pase. Y estamos ahí haciendo el pase. Y claro, el pase, lo que tú ves, si no tienes los cascos, pues es gente que parece que está calentando. Porque bueno, luego hay toda una serie de aspectos de la práctica que no voy a hablar ahora, pero bueno, que es como que ni comienza nada ni termina nada, ¿no? Está ahí como en un limbo, ¿no? Es pura potencia, ¿vale? Y entonces este técnico nos... Perdonad, el técnico, no sé, ¿estáis calentando o esto ya es la...? Pues ya empezó. Bueno, en fin. Porque si no... En fin, no sé, esta idea, ¿no? De practicar el teatro y... Sí, a mí me resulta bien interesante justamente también porque a mí al menos hay un cuestionamiento que empieza desde hace un rato, por lo menos como de una observación, ¿no? De esto de qué es a lo que estamos nombrando práctica, qué es a lo que le estamos nombrando dispositivo, como esta Exacto. nueva nomenclatura que empieza Sí. ¿no? A encontrarnos esa palabra, esa forma de enunciar las cosas como las que estamos haciendo, ¿no? En esa misma lógica también, como tratando de, aparentemente, de sortear una forma en la que se estaban estableciendo o donde algunas posiciones más
como hablabas justamente de esa economía, ¿no? De estas formas de intercambio, intercambios de valor que también, ¿no? Que se producen en estos tipos de espacios, y cómo había o empieza a surgir desde hace un rato la necesidad de empezar a nombrar ciertas cosas, o correrse de eso, para encontrar unas nuevas lógicas también de producción, que no solamente que obviamente interfiere en en nuestro modo de producir, en nuestro modo de pensar, esta cosa en la que estamos ocupándonos, pero que sin embargo nos da como una posibilidad al menos eh, eso, de pensar nuevas lógicas de relacionamiento, nuevas lógicas de poder, de poner en valor algunas otras fases dentro de la cadena de producción, vendría a ser que un artista se encuentra, poner en relevancia o poner en un headline ahí un poquito cuál es eh, otros momentos de la producción en que creemos, y que al menos yo creo un montón, de que es súper importante poner en relieve, ¿no? En valor. En valor. Eso que es justamente esa práctica, esas nuevas formas de relacionarnos con un otro, o cómo estamos pensando a la estructura teatro, o cómo la estructura teatro nos está condicionando también en las formas de producción. Entonces hay como una especie de, o sea, a mí me ha pasado de salida de pensar, de decir, es súper necesario encontrarnos en otros lugares, en otros contextos, en otros modos de producir también, pero al mismo tiempo unas ganas de que esas nuevas formas o esos nuevos modos de encontrarnos y de generar también tengan su incidencia dentro de las grandes estructuras, que es algo bien interesante que comienza a pasar a partir de las diferentes, de los diferentes mecanismos o de las diferentes eh, soluciones metodológicas que empleamos para la Claro. construcción de eso que le llamamos pieza, le llamamos obra, le llamamos eso, dispositivo. Varias veces nos han preguntado a nosotros, porque nosotros el explícito, por ejemplo, ha sido de, una de las obras que la nombramos así, es como un dispositivo escénico. Entonces justamente ahí nos preguntaban un poco, ¿no? Como, ¿por qué ya lo estábamos concibiendo como un dispositivo? ¿Qué significaba un dispositivo? ¿Qué era? Y que nosotros dábamos respuestas que justamente a nosotros nos interesaba poner en relación, o sobre todo generar una experiencia en la que para poder activar a los sujetos y a los espacios en relación a un algo que proponemos. Fuera, lejos de estar generando como un mensaje o una narrativa muy concreta, sino solamente estar experimentando dentro de ese, o Otras compartir, condiciones. claro, unas condiciones, unos modos de relacionarnos distintos, capaz, que es dadas por varias condiciones, que pueden ser técnicas, de formas de relacionamiento, cercanía, eh, que es bien interesante de cómo empieza esa forma de pensarnos como prácticas y como pensarnos como dispositivos, también empieza a generar otras formas de relacionamientos y de puesta a eso en valor de, de, de- de- de nuestro hacer, eh, de, nuestro, de nuestras ganas como de poner en el centro un poco, ¿no? Como a discusión, no tanto lo que podría llegar a discursar eso, sino poner más en valor la experiencia que estoy teniendo para, junto con el performer, o junto con el técnico, con el sonidista, con el espectador, con el teatro, con el más allá del teatro también. Entonces eso es Mm. algo que a mí que,
que me inquieta al menos un montón y que esto también dialoga, me parece, en eso que estás como comentando, que es bien interesante. Sí, yo ahora mismo, y lo sigo, bueno, ahora mismo no, pero durante bastante tiempo y especialmente en la creación de, bueno, básicamente en toda esta investigación me centré en algo un poco, de hecho, opuesto, pero a lo mejor ahí, ¿no? Los opuestos se juntan. Em, que es bueno, básicamente lo contrario, dejar al espectador solo. Sí. Como que no estamos, lo decía Deleuze, ¿no? A veces no estamos lo suficientemente solos, ¿no? Y en este muro que intentamos crear, yo lo llamo muro, bueno, es como que era volver a la cuarta pared, de Claro, hecho. claro. Ujú. O sea, que eso que está pasando enfrente tuyo es ajeno a ti. Y seguiría pasando, estuvieras tú o no, que es esta condición o esta virtud de la práctica, ¿no? Mm. Como performance, es decir, como declaración de intenciones, ¿no? Declaración de ahí. No como estudio practice. No, no, con todas sus luces, todas sus cuestiones. No había costumes, vestuario rimbombante, no me atrevía a ello. No, pero sí, esta cosa de dejar, pienso más en, cada vez me interesa más, no sé, o quizás lo debería plantear como una pregunta. No quiero trabajar para el espectador, ¿vale? O sea, para Sí, generarle ningún tipo de experiencia. No obstante, sí me interesa la experiencia estética, como el que mira un cuadro, total. como el que mira al mar. Yo siempre decía con Eclipse Mundo, es como mirar el mar. Y claro, ¿qué pasa? El feedback o cosas em, el espectador, la espectadora entran en esta, estoy viendo cómo, no, estoy viendo cómo estoy viendo, ¿no? O sea, era esta meta experiencia de cómo uno ve cómo está viendo, ¿no? Se da cuenta, es una revelación, estoy viendo así. Entonces digamos que esa pared, esa cuarta pared, también les da la posibilidad, al menos yo es así como la entiendo, y es mi experiencia cuando veo el vídeo, por ejemplo, de, de olvidarte de todo eso y simplemente mirar. Aquí también hay una cuestión para mí interesante, ¿no? Que es poder ver la danza, no ver lo que baila, volviendo al solo, y no Ujú. quién lo baila o para qué se baila, ¿no? Que es Sí. también una manera de generar otro valor alternativo que no tiene que ver con el económico, el puramente económico, Ujú. o al que estamos tan acostumbrados, que es el capitalista, que es como tiene que, eh, tiene que funcionar para la reproducción de la máquina. Si no, no sé si me estoy explicando, no sé si me Sí, estás sí, sí, sí. entendiendo. Te entiendo, sí. Eh, sí, esta cosa de dejar, de cada vez más, sí, pienso en mirar un Caravaggio, ¿sabes? O no te estás preguntando qué quiere de mí o qué me quiere decir, simplemente lo ves, no lo miras, lo ves, ¿no? Como que Ujú. también, bueno, esto también lo digo, lo menciono por cuestiones e intereses que me preocupan, me inquietan, me interesan en relación a la danza, ¿vale? A la danza, pues eso, lo que baila y no quien lo baila. La danza que no está, una subjetividad de la danza que tiene que ver más con el poder del anonimato, con lo anónimo, con lo impersonal, bailarse en tercera persona. Ujú. Estar ocupado no tanto con qué puedo bailar, ¿no? Esta cuestión de la voluntad asociada eh, al, al performer o intérprete que ha dejado de ser bailarín para ser eso, un performer y un intérprete
de pues esa mirada exterior, ¿no? Que puede ser el director, que puede ser él o ella misma, ¿no? Sus propios prejuicios, sus propios, una mirada del espectador, un exterior, ¿no? No sé si me explico. Sí. Y eso, no preguntarnos qué puedo bailar, qué puedo hacer con el cuerpo, que es lo que diría el capitalismo, qué podemos hacer con los cuerpos, ¿no? A ver qué podemos hacer, ¿no? Venga, que se pongan a... Y si no, lo aniquilamos, lo dejamos fuera, lo expulsamos, ¿no? Más qué está bailando, ¿no? ¿Qué está bailando? Y esta cuestión de antes de la danza ya hay un cuerpo, ¿no? Y el cuerpo, aparte de ser un dispositivo, de nuevo, biopolítico, Mm. eh, cosa en la que la verdad la comprendo más, pero más desde la cuestión de la coreografía, como aparato, como dispositivo de poder, bueno, distribución de lo que es visible e invisible, cuerpos, espacios. Para mí el cuerpo es simplemente materia, superficie de superficies, es objeto también, cosas. Entonces, bueno, antes de la danza hay un cuerpo, ¿no? Es el saber, es un tener, ¿no? El cuerpo ya tiene cosas y hace cosas, ¿no? Es un mecanismo también. Bueno, Sí, eh, yo siempre también el cuerpo un poco en la escena la veo desde ese lugar en la que es un poco, va, que en sí propongo bastante, que es de una es prolongación de, de un todo en composición con los varios elementos y con los varios otros cuerpos posibles existentes dentro de la escena, que es eso, que es luz, que es sonido, que son otros cuerpos, eh, que, que es mi propio cuerpo en relación con esos otros cuerpos posibles, ¿no? Que es que es bien interesante y que me produce esta idea como un poco expandida también mm, mm, de la concepción de qué es danza o qué es lo que se mueve realmente dentro de una obra dentro de este género, ¿no? Dentro de esta de este cuestión que... género, nunca lo había escuchado así. Me gusta. No como Sí, está el género de terror, género tal, el género de la danza. la Me ingeniería de gusta la mucho. danza, que es como, hay algo porque hay unas concepciones, ¿no? O unos entendimientos, unos cuerpos virtuosos que hacen, que producen, que generan cierta, y que eso es hermoso también verlo, ¿no? Todo eso, obvio, pero que también... desde también de la concepción de que no solo lo que baila dentro del espacio es el cuerpo Exacto. físico, sino que hay una cantidad de relaciones y una cantidad también de tensiones y energías que se van produciendo dentro de la escena. Nosotros con Tamara Cuba siempre decimos que o sea, lo interesante que con Tamara, que hemos trabajado un montón también en este Os vi, pensamiento, digamos os ahí, vi, os vi, pero no sé si estabas tú en esa pieza. Os vi en Brasil en el 2019. Vi una obra suya. Bueno, puede ser, sí. no te quiero interrumpir. No, puede ser, sí. Que justamente también te decimos, bueno, qué es lo que estamos coreografiando? ¿Cómo es qué es la coreografía? ¿No? Y nuestros intereses parecería, si no, gran pregunta, pero hay como un gran interés en ver cómo son esos flujos de energías y cuáles son las tensiones que estoy produciendo dentro de la escena para establecer y empezar como a setear determinadas cuestiones, aparte de otras concepciones obviamente, pero hay algo ahí que obviamente ya no está hablando no estamos discursando ya solamente del cuerpo ¿no? Forma, tiempo, espacio de ese cuerpo que se genera ahí,
sino, bueno, cómo son esas relaciones y tensiones que se producen. Entonces, como poniendo un foco también en algo que danza, pero que aparentemente pero que no es visible, es percibido, Ya. es algo que encuentra ahí en esa, digamos, en esa relación de una danza como mucho más expandida, ¿no? Que Mm, es esa mm, cuestión que a mí me resulta interesante cuando nosotros también con Vera Garat o con Alicia Escriqui, en varios procesos en los que estuvimos, decimos, bueno, ¿esto qué significa eh, eh, qué es lo que estamos haciendo con esta cosa? Que a la cosa le nombramos eso que estamos haciendo. Esta cosa lo que lo produce es eso, ¿no? La agitación del espacio mismo y de producir un algo y la agitación de ese otro que está mirando, que está contemplando, que está haciéndose atravesado por eso. mm. eh, pero al mismo tiempo también desde una perspectiva de esto que vos lo nombrabas como esta pared o como de sí, de esta cuarta pared, de decir, bueno, acá nosotros estamos produciendo esto, yo estoy haciendo esto, y o sea, tu relación con esto va a ser lo que vos vengas a pretender y querer relacionarte con. Mm. Cómo es que afecta, cómo es que interfiere, finalmente es desde, a mí, yo no me hago responsable por tu afectación, solamente trato de provocar algunas cuestiones, sin lugar a dudas, porque siempre sucede de que si viene un pájaro a la ventana, obviamente que eso me afecta, veo y lo voy a contemplar a verlo, así, desde un lugar, desde esa afectación que puede tener. Pero no haciéndome responsable de las lecturas posibles que aquello puede tener, o esa afectación posible que esa cosa está pretendiendo afectar. Eh, de ahí es bien interesante cómo se produce eso eh, y nada, cómo de alguna forma los estamos eso provocando. Pensaba, ahora cuando decías todo esto, em, a ver cómo explico esto. Eh, bueno, yo tenía algo preparado y es que estoy pasando de mi, ¿sabes? De mi Hay una chuleta, de mi chuleta, hay cosas. y a ver si no me voy por peteneras, que tengo cierta inclinación, tengo cierta inclinación. Eh, Vayamos por las ramas, no pasa nada. bueno, en mi caso también, y supongo que en el tuyo seguro también, ¿no? Esta cosa de hacerse cargo de los cuerpos que ponemos en escena, ¿no? De las imágenes que ponemos. Y también en este marco de investigación artística basada en la práctica, que claro, en el marco de doctorado pues tienes que contrastar el estado de la cuestión, ¿no? Como que no es una genialidad que se te ocurre, sino que una ha de ser consciente de que ha habido otras o habrá otras o está habiendo trabajando lo mismo, a lo mejor desde diferentes disciplinas y ámbitos de conocimiento. Em, entonces, bueno, esta idea de hacerse cargo, ¿no? Para mí era muy importante y sigue siendo contextualizar, ¿no? Y en la investigación que hice, por ejemplo, fue muy importante el contexto donde surgió todo, que fue en el 2011, en el contexto, o sea, 2 semanas antes del 15M, de la erupción del 15M, que ahora, de hecho, van a hacer 10 años, el sábado.
bueno, no sirvió para mucho, pero, pero pasó, aquello pasó, fui testiga de ello. Y, y bueno, ese marco, ¿no? Esa brecha, ¿no? Porque fue una brecha, fue ¿sabes? Como una bomba que cambió las reglas del juego. Y digo brecha en el sentido de que quizá fue un acontecimiento, una intensidad, ¿no? Que también tuvo que ver mucho con los cuerpos, con cómo poníamos el cuerpo ahí. Em, Desde ese grito de no nos representan, pero también desde el no futuro, ¿no? O sea, como decía Franco Berardi Ifo, el futuro ha sido cancelado, ¿no? Nos ha sido cancelado. Y este fue un aspecto muy importante para mí, el muro, ¿no? O sea, es un muro, otro muro, ¿no? El muro del futuro, ¿no? Como que ya estamos condenados al presente, al continuo presente, y no nos podemos proyectar, no podemos hacer planes, ¿no? Y luego me pasó otra cosa, que fui madre en 2015 y ahora, cuando hice 46 años, pensé, uff, cuando mi hijo tenga 46 posiblemente yo no esté aquí, ¿no? Y de repente me di cuenta que, claro, soy el pasado del futuro que es mi hijo, ¿no? Y pensé en esta idea, ¿no? También la sigo pensando, ¿no? Como, ¿y si nos pensamos como el pasado del posfuturo? Es decir, si el futuro ha quedado cancelado, ¿no? De aquello que pasa después del futuro. ¿Qué pasa después del futuro? ¿No? Pensándonos como ruinas. ¿Vale? Somos pensándonos como ruina, como el pasado, como que Mm, algo que ya fue, ya fue, ¿no? Y creo que desde ahí es muy interesante porque podemos recuperar muchas cosas que a lo mejor hemos perdido, pero sobre todo podemos jugar, porque es plantear también un juego especulativo, cómo serían los espectadores del futuro, ¿no? Pensando en, por ejemplo, qué tipo de sexualidad tendrían, aquellos que, ¿sabes? Como tirar aquello que ponemos en el mundo, sea performance, práctica o... Es una botella lanzada a ese espectador futuro, ¿no? Del cual solamente podemos especular, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, imaginar o intuir o estudiar un poco qué tipo de lengua hablarán, qué tipo de lenguaje hablarán, qué tipo de sexualidad tendrán, qué tipo, ¿no? Como especular, ¿no? mm. Y entonces, ¿qué tipo de mensajes, ¿no? les podemos, les podemos emitir? Es decir, bueno, hacer performance que ponga, para seguir con mi argumento, que ponga en práctica el teatro con un espectador futuro, ¿no? Que ponga en práctica al teatro el teatro de un espectador del postfuturo, ¿no? Que vendrá después del futuro, ¿no? De este futuro que nos ha sido, bueno, esta es mi sensación, nos ha sido, y yo, mi generación, hemos tenido todavía oportunidades, ¿no? Pero ahora estaba dando talleres precisamente especulando sobre el futuro, Mm. eh, haciendo una práctica muy interesante con jóvenes, quiero decir, con jóvenes, y es que su futuro es, vamos, bastante negro. Y una práctica muy interesante que de hecho no es mía, es una práctica de nuevo, de Manuela Segner, con la que trabajé, bueno, allá por el 2008, y publicamos un libro laboratorio que se llama Vocabulaboratories, que era, bueno, pues un poco lo que tú decías antes, que era, tratábamos de proponer proponer palabras, qué términos nos ayudan, ¿no? A poner en práctica cosas, a crear formas de vida, haceres, saberes. Entonces invitamos a diferentes personas, artistas, pensadores, de todo, y cada uno proponía un término, ¿no? En relación a su práctica y a todo esto por qué venía. Entonces Manuela Segner tiene una práctica muy interesante que se llama el archivo futuro y es, a lo mejor la conocéis, es ponerse en un futuro 40 años, 30 años, bueno, cualquiera lo elige. Y el formato o el dispositivo es entrevista, es una entrevista, entonces tú eliges en qué año estás y lo que yo hago es entrevistarte, ¿no? Y el entrevistado lo que hace es hablar de lo que está haciendo, tú claro, eliges el tema, a lo mejor pues tu tema es eso, la gestión cultural
y el arte contemporáneo, no sé qué, ¿sabes? Lo que fuera. En el año 2000, pues claro, ¿qué sería? Pues 2050, imagínate, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que tú hablas en presente, ¿vale? Entonces, ¿qué haces? Lo que estás haciendo es hablar del presente, que en realidad es tu futuro, y ese presente en realidad es tu presente ahora, ¿vale? Lo he explicado mal, pero bueno, se entiende, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, como que Sí, súper. tu futuro es en realidad tu presente ahora. Entonces, ¿qué pasa? Nos hace reflexionar sobre posibles potencias que a lo mejor no habíamos visto. Hablando un poco también de eso, de las prácticas como que empiezan que surgen o como necesarias también para pensar en otros modos de, de producir o por lo menos poner algunos cuestionamientos. Y ahora que decíamos de tanto de que ha sido esta cuestión como más mágicas, telepáticas, cuestiones así también que se han enunciado últimamente, que son que me llaman pila la atención y también las he puesto, las he practicado también con diferentes tipos en formatos distintos, pero muy interesantes también. Esta cosa del espectador del posfuturo eh, me, me resulta interesante como ejercicio especulativo y como para volver al asunto, ¿no? Generar otras éticas, otros valores, otras ecologías, otra manera de, otros ecosistemas, modos de convivencia, ¿no? Como tratando al teatro como práctica, la práctica de eso que vendrá después, ¿no? Como, como ejercicio especulativo porque no lo sabemos. Ujú. Y esta es la cosa, ¿no? Que hablamos mucho del futuro, pero si consideramos el futuro como lo que no existe todavía, como lo que no es, en mi caso he estado muy ocupada con eso, ¿no? En relación con la danza, ¿no? La danza como una potencia que está dejando entre lo que deja de ser y lo que aún no es, ¿no? Como la futuridad de la danza como futuro, pero como tal, es decir, como lo aún no producido, lo que aún no existe, ¿no? Y bueno, esa idea, ¿no? Eh, Y ahora en este nuevo solo, el que estás pensando, ¿cómo me dijiste que se llamaba? ¿Que se iba a tener? lo que baila. Lo que baila. Tiene, tiene, tiene un poco como ole. De hecho, un amigo me dice, uy, perdón, un amigo me dice, bueno, Fernando Gandasegui, le mando el texto del solo, No. que lo puedo leer ahora porque es que me encanta. Es así un texto cortito pero muy poético que estoy ahora un poco intentando escribir de otra manera, porque parece que escribo para explicarme a mí misma lo que quiero decir. Entonces, un poco, bueno, estoy ahí, ¿no? A veces demasiado teórica o intentando ser teórica cuando en realidad yo no vengo de la teoría ni lo pretendo. Y bueno, intentando, sí, estoy ocupada también en eso, ¿no? Encontrar Mm. otras maneras más, casi diría, no tener miedo a hablar desde el yo. Yo he estado tanto tiempo con esta cuestión del anonimato y de tal y que ahora no estoy acostumbrada a hablar desde el yo Ujú. y a escribir desde el yo. Y bueno, pues eso, que si eso luego después os leo el textito. Lo que baila. Entonces, Fernando Gandasegui me decía, algún día alguien escribirá sobre la relación de tu trabajo con el cine, que es verdad que la tiene. Eh, y es que, claro, yo digo, pero ¿por qué dice eso? Si o sea, aquí no menciono nada de cine, ni va a haber ni pantalla ni nada, es un cuerpo bailando. Y claro, es que lo que baila, luego está esta película, que no sé si conoces, que se llama Lo que arde. No me acordé. Y no sé si él lo dijo por eso, Lo que arde, que es una película, ay, ¿cómo se llama este? Oliver Laxe, eh, cuya primera secuencia es alucinante, es maravillosa. Lo que baila, pues estoy con estos asuntos, de hecho, estos asuntos que te estoy diciendo. Lo que baila en el sentido de, pues mira, ¿te importa que te lea el texto? No, me encanta, dale, léemelo. A ver, espera. A ver, Lo que baila. lo que baila. Pues mira, lo que baila. Oye, si pongo el texto aquí no sale, ¿no? En la...
No, vale. No Lo que entiendo. baila, lo que baila es una forma encontrada, una huella, un residuo que pide ser disfrutado desinteresadamente, a pesar de mí misma. Lo que baila no tiene relación conmigo, precisa una atención fuera de todas las categorías que yo le pudiera imponer. Lo que baila es lo que se queda o queda, lo que resiste, lo que persiste irracionalmente, una superficie, un ritmo, un sueño. El resto del órgano impreso en el suelo, la mano reposando el segundo, el desfiladero por el que caigo impresionada, la esquina en la que decido quedarme, en la que decido morir, la hoguera que contemplas, las cenizas de un oficio recordado, un secreto, un danceo, susurrando un mensaje incomprensible. Lo que baila está casi muerto, ya fue, solo queda después. Y 2 puntos. ¡Qué maravilla! No, Qué hermoso. bueno, desde Ah, aquí ya estoy no. publicitando el solo, bueno, en fin, el solo que, En que casa, es en casa encendida, próximamente. 18 de junio, no, pero ay, ¿cómo puedo poner esto en grande ya? Es una cosita muy pequeña, es una cosita muy pequeña. No, estoy trabajando un poco en cuestiones que ya venía trabajando en la investigación, sigue siendo un cuerpo, trabajando en este cuerpo impersonal, ¿no? Que se escribe desde el ser, desde el impersonal. Em, pero trabajando más desde esta idea de lo que se queda, ¿no? De lo que queda, de lo que queda como traído hacia adelante, ¿no? Y también la decisión de quedarme aquí, es que tiene que ver mucho con lo mismo, todo lo que te estoy contando, Sí, ¿no? sí, sí. De morir aquí, de morir aquí y quedarme ahí y que sea un abismo, ¿no? Y conseguir arrastrar a la audiencia a ese abismo que es nada, o sea, que es devenir tiempo, básicamente. Hermoso. Eh, bueno, no puedo decir mucho, es que va a ser una cosa, va a ser muy, qué mal me vendo, ¿no? Va a ser muy simple, muy simple. Eh, bueno, de hecho es que es alucinante porque, a ver, claro, yo no hago un solo desde el 2012, son muchos años. He sido madre, he tenido un viaje también con mi cuerpo importante y la percepción que tengo de mí misma es muy diferente. Y he pasado por un proceso de entender que a lo mejor ya no me puedo mover como me movía. Tengo un solo, por ejemplo, que fue el primer solo que hice en la investigación y que a partir de ahí aparecieron todas las prácticas, esta práctica, ¿no? Que al final resultó, ¿no? Lo que hice fue socializar estas prácticas, los saberes que había descubierto en ese solo, lo que sea moviéndose así, y el resultado final es precisamente Eclipse Mundo. O sea, es un Ujú. arco. Eclipse Mundo es del 2018 y 2011, ¿no? Lo que sea moviéndose así. Y ese solo, pues, claro, digo, es que no me puedo ya mover así, ¿no? Entonces, esa aceptación también del paso del tiempo, eh, de cuántas cosas han pasado, esta sensación de pasado, cuántas cosas han pasado y el pasado. Me estoy Claro. poniendo un poco filosófica, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, para mí es encontrar una atención, ¿no? Cuando bailo, para decirlo de una manera muy simple, una atención que cualquier cosa que hago no es mía, no me la apropio, no es mía. Es una forma encontrada, realmente. Es una forma encontrada. Y cuando digo forma, me refiero a un marco, a un margen, ¿no? Que encuentras, a unos límites, Mm. a unas operaciones, a una serie de máquinas. Máquinas me refiero como cosas que están pasando, ¿no? Mecanismos, las articulaciones, la densidad, los órganos, ¿no? Hay un trabajo desde los órganos
que simplemente al poner la atención ahí, me impresiono, afecta, me afecta. Es un afecto también, la forma es un afecto. Mm. La forma es lo que pasa, lo que se está sucediendo en movimiento. Bueno, eh, sí. em, claro, es que se me ha olvidado decirlo. em, en esta investigación eh, publiqué como parte de la investigación este libro que se llama precisamente Bailar en la era del no futuro. O Ah, sea, mm, bueno, pues que estoy concern, ay, ¿cómo se dice? Concern, estoy con esas preguntas, ¿no? Con estas preguntas, ¿no? Y esta idea del espectador futuro y de ser del pasado del posfuturo me libera un poco, ¿no? Como que hay una cierta redención en esto que estoy diciendo, ¿no? Como ya fue, ¿no? Ya fue, es fuerte, ¿no? Decir eso, ya fue. Pero no sé si a ti te ha pasado, y esto a mí me ha pasado de manera real, con esto de la pandemia. También aquí en este país la oposición utilizó mucho los muertos para básicamente destruir al gobierno. Bueno, muy feo todo, muy asqueroso, ¿no? Como que todo está basado hoy en la comunicación, la estrategia de comunicación, mm, la rapidez, ¿no? Del tweet, de quién dice qué. Y llegamos a tal punto de desasosiego, ¿sabes? Es que da igual lo que pase, ¿no? Que el dispositivo sigue generando lo mismo, ¿no? Que eso es lo que hace también un dispositivo, sí. reproduce. Y un día me levanté y lo hablaba con un amigo, ¿no? Como esta sensación de ya fue, lo que podía haber pasado, como que ya fue y que no hay vuelta atrás. Y de hecho, curiosamente, ahora que se cumplen 10 años, ¿no? Del 15M, es, es triste, es triste. Sí, ahí hay también, ¿no? Todo eso como lo vamos, también la gestión de todo lo que ha sido la pandemia y demás, es muy cuestionable, ¿no? En casi todos los países, América Latina, en las situaciones bastante complejas en relación a todo eso, y también que nos ponen como justamente en ese cuestionamiento ahora certero de decir, bueno, ese futuro, esa otra cosa justamente de la que estamos como esperando, aparentemente estamos esperando en ese futuro que llegue, que cambie, que sea otra cosa, que a otros digan, bueno, volvemos a lo de antes o será otro futuro en el que no sabemos, pero que todavía en el ejercicio de proyectarnos y decir y de visualizarnos en ese otro futuro también sería muy interesante la práctica propuesta tuya, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo es que nos vemos allá? Porque realmente las proyecciones aparentemente parecerían ser como bastante bloqueadas y sin mucha proyección o sin mucha perspectiva de lo que estaremos haciendo, cómo estaremos generando en ese. Y aparte, que es como con esa fantasía de construcción de otro mundo que viene, otro mundo que va a ser mejor, ¿no? Más del orden Hablan, del progresismo, que es como, bueno, está así, de aquello que vendrá es mejor que estamos ahora. Eh, y que cuestiona un montón, ¿no? Entonces ahí pienso, ¿no? También de la importancia de nuestras prácticas, poniéndolas en valor nuevamente, de decir, ay, qué ejercicios que nosotros estamos produciendo dentro de nuestro hacer artístico, también que nos permite justamente esto, visionar, ver otras formas, otro
otro mundo. Otras Y que maneras de hacer mundo. otra manera de ver, sí, y qué bien interesante sería que estas prácticas que nosotros estamos llevando a la órbita creativas, escénicas o de dispositivos o de lo que sea, también pudieran ser aplicadas en otros campos, ¿no? de conocimientos y de cosas para realmente darnos herramientas, y ahí es donde yo creo el potencial del arte, ¿no? Un poco en eso, justamente en eso, en ponernos en relación, en ponernos en cuestionamientos con otras lógicas, y que en esa práctica nos ha dado una especie de otro tipo de conocimiento, otro tipo de hacernos con aquello que está afectando, que es bien interesante también. Que siempre digo, nosotros, porque también en las metodologías de creación que nosotros muchas veces producimos, o que creamos metodologías X, o tipos de prácticas, nos ponemos en una especie de relaciones que son bien interesantes, en las que y que como responden a otras lógicas también de las ya sociales establecidas, muchas veces, a veces no, pero muchas veces nos proponemos hacerlo de esa forma, que es la de jerarquización de las disciplinas, de los roles, de la comunidad, de lo otro que está de otras formas, ¿no? de vivir. Digo, qué bueno que sería que estas prácticas, estas formas puedan expandirse también para eso que estamos ahí como pensando en futuros y pensándonos en modos nuevos de hacer. Decía en relación a esto que decías, ¿no? El progresismo, ¿no? Y a veces muy ocupados en construir otro mundo, ¿no? Como si fuera tan fácil, ¿no? En relación a lo del 15M, creo que fue interesante experimentar la brecha, ¿no? Ese momento de crisis donde uno pone un pie fuera, ¿no? Y la realidad deja de tener sentido, ¿no? Eso es un momento de crisis. La realidad, las gafas ya no te sirven, ¿no? Sí, Y bueno, pues no construir otras gafas tan rápido, ¿no? Pues vamos a ver, ¿no? Y decía Jean-Luc Godard, ¿no? Que es un artista súper radical, ¿no? Que es que a sus 90 y tantos ahí el hombre sigue, ¿no? Decía una cosa muy interesante que leí ya al final de la investigación, de hecho, y bueno, ahí está un experimento curatorial que hicimos, ¿y si dejamos de ser artistas? Cuestión mark. Y Jean-Luc Godard decía precisamente esto: para encontrar una cierta autonomía, no sé si lo dice exactamente con estas palabras, pero decía esto: para entender la autonomía o encontrar una cierta autonomía, uno no tiene que pensar en lo que puede hacer, sino en lo que deja de hacer. ya sé. ¿No? Okay. ¿Qué cortes hacemos? ¿No? Mm. Para encontrar otras alianzas, otras complicidades. ¿Eh? No sé si se me está malentendiendo, que yo no voy de autista por la vida, o sea, autista, solipsista o no, creo que hay que encontrar otras complicidades, otras, ¿no? No sé, ya no sirven otras gafas, creo que hay que, es una cuestión de movimiento, ¿no? De dar la espalda a eso que ya, es que no da más, no da. Eso por una parte. Y luego pensaba, ya para finalizar, pensaba en, cuando has dicho lo de otros conocimientos que también sirvan para... Claro, ¿qué pasa? Que es que es todo tan precario, es muy precario. Yo, por ejemplo, ahora que estaba en el doctorado, era un doctorado remunerado. He tenido una posición privilegiada. Imagínate, claro, o sea, durante 8 años, es que ha sido alucinante, ¿no? Y creo que tenemos que empezar a, bueno, no sé cómo lo podemos hacer, pero claro, eh, eh, bueno, no sabía qué iba a decir, da igual, me he Bueno, quedado muy bien. Al final, nosotros pero yo quería decir un gran statement así para cerrar, pero nada, No, qué vergüenza. no cerremos de esa forma. Cerremos diciendo que bueno, nosotros Es por tenemos eso, varios. porque como estamos que tenemos que cerrar, pues digo, ya se me ha ido. Cerremos con la. Nosotros tenemos varios amigos en común, varios amigos y amigas en comunes también, que Sí, echando a
Natalia Sí, Tens, le amo, le amo, le amo. y Paulina Chamorro, Cristian Duarte, Morro. Luis Alberto Zamorano, le amo, le amo. Sí, sí, sí. También la semana que viene, y no sé si la semana que viene vamos a tener también un cruce ahí bien interesante que va a ser entre Janet Novas y Ah, sí, Andrea Nova, que también personas ahí que nos sí. va a súper interesar también ver ese cruce, ahí potencias que puedan llegar a tener en ese diálogo. Y nada, sí, se nos acaba el tiempo, pero esto Yo, queda para el rato. Acá esto inicia, así, total, de yo estoy, conversas. to- yo Y, estoy, y no, que realmente, y realmente me encanta haber concretado así el espacio y encuentro contigo, porque nada, siempre es súper bonito y siempre hemos intentado también en algunas instancias traerte a Uruguay. Ahora recordaba que en el momento en que sí. pensábamos que por venir, estabas en el 2015, estabas teniendo recién a tu hijo No, no, y es que que además fue como, no sé yo en qué estaba pensando, porque yo dije, sí, sí, yo enseguida, además Montevideo, unas ganas, siempre que voy a siempre. Latinoamérica, vengo con energía, vengo, me apasiona, o sea, creo que ahí hay una realidad, ya estabais en la realidad hace ya mucho tiempo, mucho más que en Europa, ¿no? En Europa estamos ahí todavía en shock, ¿no? Sí. Y bueno, Eso. y claro, de repente tuve a mi hijo y digo, ¿pero a dónde voy? ¿A dónde vas? Entonces, claro, lo tuve que cancelar, sí, Sí, ¿no? Que estábamos pensando, a ver que sí, sí, cómo hacer, sí, cómo sí. para poder venir, pero seguro en ese futuro, si yo pienso un futuro, digo, en mi futuro ya estuve con Paz Rojo acá en Sí. Montevideo. Así que nada, agradecerte por este tiempo A y vosotras, a vosotros, de verdad. seguimos la próxima semana con Charino Bassi y con Andrea Aroba. Así que saludos a todos. Chao, Gracias. chao.